Mire, hoy vamos a ver con respecto a las riquezas. Vamos a leer el verso 9 al 12. Mire, mi amado hermano, las pruebas es muy importante que no falte la fe, no falte el gozo, que no falte la sabiduría. Es muy importante y la paciencia, porque todas esas virtudes nos van a ayudar a tener éxito cuando seamos sometidos en las pruebas. Y aquí habla de las riquezas. Mire lo que dice, el hermano de condición humilde, estoy leyendo verso 9, gloríese en su exaltación porque igualmente va a ser sometido a prueba, ¿verdad? Y, y cual sea su conducta o su manera de proceder, si él es en su prueba está lleno de gozo, lleno de fe, lleno de sabiduría y paciencia, el resultado va a ser la exaltación. Y no necesariamente tiene que ser una persona pobre, puede ser una persona muy próspera, pero tiene una conducta humilde, ¿verdad? Mire, una conducta humilde o un hermano que es rico, pero es humilde. Mire cómo dice, que no hace alarde de sus riquezas ni de sus virtudes, si tiene dones o virtudes sobresalientes. Es una persona modesta que no se siente más importante o mejor que los demás. Entonces, una persona con esa actitud de humildad va a ser exaltada, porque si algo a Dios le agrada es la humildad. Luego habla el verso 10 del rico, dice, y el rico que se prepare para su humillación, porque una persona rica, si no es humilde, va a tener soberbia, es lo contrario de la humildad, va a ser soberbio, orgulloso, prepotente, va a tratar a los demás como esclavos, como insignificantes, porque hay mucho ego en esas personas. Entonces, el que es rico y es sometido a prueba, prepárase, el resultado va a ser la humillación si tiene esa conducta. Y le pasará, dice, pone el ejemplo, como la flor de la hierba. Seguramente el apóstol Santiago era muy observador. Y el verso 11, él explica, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasa a la hierba? Dice que la hierba, cuando el sol sale, dice, con color abrasador, la hierba se seca, se muere. ¿Y qué pasa con la flor? La flor se cae, perece su hermosura o su apariencia hermosa y así también se marchitará el rico, le pasará exactamente lo mismo, ¿verdad? Cuando venga la prueba, se va a marchitar y su apariencia hermosa va a desaparecer. Dice, eso le pasará al rico en medio de sus empresas. Y todo es por la soberbia, mis amados hermanos. Por eso hay que tener tanto cuidado cuál es nuestra conducta, ¿verdad? Delante del Señor. No olvidemos el gozo, la fe, la paciencia, ¿verdad? La sabiduría. Ahora, en los versos 13 al 16, el apóstol Santiago nos habla de la tentación. Porque miren, mis amados hermanos, la tentación y la prueba son totalmente distintas, aunque parecen iguales. Porque la tentación dice que son los intentos por parte del enemigo para que pequemos y caigamos de la gracia de Dios. O sea, la tentación te incita al pecado. La prueba son situaciones difíciles, dice, que Dios permite para fortalecer nuestra fe. ¿Se dan cuenta la diferencia? Por eso el apóstol Santiago hace énfasis en que tenemos que no confundir la prueba con la tentación. Y dice el verso 13, que ninguno diga cuando es tentado, que diga soy tentado por Dios. Porque en primer lugar, Dios no puede ser tentado por el mal. Nunca Dios va a hacerte pecar de ninguna manera si Él aborrece el pecado. Él no tienta a nadie. Verso 14. En realidad, dice el apóstol Santiago,
Cada persona que es tentada es por sus propios malos deseos que los arrastran y los seducen. ¿Cómo inicia la tentación? Con un mal deseo. Y esa es la puertecita que el enemigo aprovecha para hacer daño. Y luego dice, cuando el deseo es complacido o concebido, dice, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, cuando se practica ese mal deseo, ¿qué es lo que pasa? Engendra la muerte. ¿Y cuál es el consejo del apóstol Santiago? Mis amados hermanos míos, no se equivoquen. ¿Vio por qué es importante tener sabiduría y pedírsela al Señor? Porque vamos a saber qué actuar y en qué situación estamos. Si estamos estando en prueba o en tentación.